Bueno, este video es sobre el artículo en el Esperanto. El artículo y no los artículos, porque solo hay uno. Y se podría pensar de buenas a primeras que sería raro dedicar un video entero solamente para este tema, siendo que solamente hay un artículo. Se podría pensar, bueno, es el artículo y ya no hay más que saber, ¿no? Pero hay dos puntos, dos matices que se pueden decir sobre el artículo. Primero es que no siempre se usa, aunque sí se utiliza en español. Hay ciertas circunstancias en las que no se debe usar, o en las que se puede elegir no hacerlo. Y la otra es que sí, el artículo es la siempre, incluso cuando se habla en plural. Aquí en español no solamente cambia la palabra o el sustantivo, sino que también cambia a plural el artículo. En esperanto no. La, la chevalo, la queda igual incluso si hablamos de los caballos. La chevalo. En este caso, lo único que cambió fue la palabra caballo, que sale de una J, que esa es la regla para hacer plural en esperanto. Ahora, ya que dijimos que no cambia, que el artículo es la siempre, pero no siempre se utiliza. Hay contexto en el que es erróneo usar, y es, por ejemplo, cuando tú te estás refiriendo a algo, pero lo estás haciendo en modo general, es decir, no estás hablando sobre un particular. Es decir, las flores son lindas. Esta oración por sí sola en español no nos dice si te estás refiriendo a unas flores que tienes enfrente tuyo, o si es una afirmación genérica de que sí, las flores son lindas, o sea, todas las flores son lindas por el simple hecho de ser flores. Y es, por ejemplo, si tú estás viendo el jardín del vecino, invitando a ver tu jardín, a su jardín, dice, sí, las flores son lindas. Digo, puede que te esté refiriendo a sus flores, o estés haciendo una afirmación de, sí, tus flores son lindas porque todas las flores son lindas. Si lo que quisiste decir es que sus flores en específico que tienes enfrente, son lindas, se utiliza el artículo. La flor hoy estás bella. Pero si hablas de una generalidad, no se utiliza el artículo. Flor hoy estás bella significan las flores en general, todas las que existen, son lindas. O así puedes decir, los recién nacidos no hablan, pero no estás refiriendo a los recién nacidos de un hospital en específico, o que unos recién nacidos sí y otros no, sino que son todos, los recién nacidos no hablan. Entonces, en ese caso no se utilizaría el artículo, que no sé cómo se dice recién nacido en esperanto, me acaba de ocurrir ahorita. Otro ejemplo puede ser las papas. Las papas son de Perú. Puede ser una afirmación de que estás diciendo que el origen de la papa como cultivable, donde se empezó a cultivar fue el Perú, pues está refiriendo a unas papas que tienes enfrente que fueron importadas de Perú. En este caso puede estar entre unas papas, tú puedes decir las papas son de Perú, como una anécdota de que las papas fueron importadas de Perú. Pero también se puede significar que las papas tienen un origen en Perú, que ambas cosas son, que tienen un origen en Perú es cierto,
Pero entonces en español no puedes discernir si te refieres a una cosa o a la otra. De nuevo, en esperanto sí, porque si hablamos de la generalidad de las papas como un origen en Perú, pues entonces no vamos a utilizar el artículo. Vamos a decir terpomo y este es el Perú. Las papas son de Perú, todas las papas. O la papa como comida, como ente, como tubérculo, pues se originó en Perú. Pero si quieres hablar de unas papas en específico que tienes enfrente y que casualmente fueron importadas de Perú, pues entonces si agregas el artículo. La terpomo y estás del Perú. Un ejemplo puede ser con los caballos. Los caballos tienen un origen en Asia o al menos su domesticación. Puedes ver un caballo y puedes decir a alguien más. Los caballos son de Asia. Ah, en español no sería posible discernir si te refieres a que los caballos que estás viendo enfrente fueron traídos de Asia o si estás contando un dato, un hecho histórico del origen de los caballos. Entonces, si quiere decir que el origen de los caballos como especie está en Asia, pues no se utilizaría el artículo. Chevalo y estás el vacío. Pero si quieres referirte nada más a unos caballos que tienes enfrente que casualmente son de China, pues entonces sí, la chivalo y estás el vacío. O es el contexto en el que, el punto en el que se debe o no se debe utilizar el artículo. Porque utilizarlo o no cambia el significado de la frase, de la oración. Pero también hay otro contexto, otro sentido de frases en el que puedes elegir no utilizar el artículo y reemplazarlo por un recurso gramatical que es el acusativo. En este caso es cuando tú hablas de ir a algún lugar. En general, cuando hablas sí, sobre ir, que fuiste, que vas, que iremos a algún lugar. Vamos a la ciudad, miro a la urbo. Aquí estás utilizando el artículo. Pero si le agregas una N a urbo, puedes eliminar al la. Porque en Esperanto una N final nos indica dirección o pertenencia. Miro urbo. Vamos a la ciudad. Y el propio traductor lo interpreta bien. Otro ejemplo podría ser, fuimos a la escuela de Juan. Niris al alernello de Juan. Pero es posible no utilizar a la y de poniendo en el ernejo una N. Niris Juan Lernello. Y fuimos a la escuela de Juan. Aunque aquí cambiaría la sintaxis o no necesariamente. Puedo decir Niris Lernello Juan, pero es menos entendible. Entonces tiene que ser el orden como en inglés. Entonces, estos son los dos matices sobre el artículo. Que no siempre se debe utilizar y a veces en determinado contexto se puede elegir no utilizarlo y reemplazarlo por el caso acusativo.